Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal, Felipe? Hoy se cumple un aniversario de la muerte de un personaje realmente polémico, fascinante, uno de aquellos que divide aguas en la historia argentina. Se han escrito decenas y decenas de miles, podemos decirlo literalmente, de páginas en distintos colores, en tinta roja en algunos casos, sí. Como bien dice el querido tango. Pian y Castillo. Ni hablar, un tangazo. En tinta negra, en tinta azul, los colores del unitarismo. Sobre Juan Manuel de Rosas, que un día como hoy, de un frío invierno todavía, en aquella pequeña aldea de Swantling, muy cerquita del puerto de Southampton, en Inglaterra, moría en aquella granjita llamada Burgess Farm, el último refugio del hombre que había dominado los destinos argentinos durante tanto tiempo, el hombre más poderoso, uno de los más poderosos de América del Sur, por lo menos del cono sur, ¿no es cierto? Un tipo realmente con un poder extraordinario. Durante tantos años. Durante tantos años, ¿no? Moría bastante viejo, ¿no? O sea, a los 84 años, prácticamente estaba por cumplir los 84 años. Sí, él era el 30 de marzo y muere el 14 de marzo. Exactamente. Así que un hombre que vivió muchísimos años y que probablemente uno podría hacer el ejercicio de imaginarse esos últimos días de don Juan Manuel ahí en Inglaterra, pensando muchas cosas, en un estado económico bastante calamitoso. Es un hombre que no se llevó dinero de aquí cuando se fue, sino que se llevó esencialmente papeles, que le preocupaba la cuestión documental, de cómo quedaría en la historia, todo esto, y realmente su situación económica era muy preocupante, muy grave. Escribía a sus amigos, por ejemplo: las gallinas se acabaron, las he comido, aún he conservado 3 vacas lecheras. Pero a los pocos días, estamos hablando de aquel año 1877, se confesó con su hija querida Manuelita, donde ya la situación se había agravado aún más en aquella otra correspondencia con sus amigos. Mi muy querida Manuelita, triste siento decirte que las vacas ya no están en este farm. Dios sabe lo que dispone, y el placer que sentí al verlas en el field, llamarme, ir a mi carruaje, recibir alguna relación cariñosa por mis manos, y el enviar a ustedes manteca, las he vendido por 27 libras, y si más hubiera esperado, menos hubieran ofrecido. Bueno, esta era la situación de este hombre que así moría en el exilio, y decíamos que uno podría imaginarse cómo serán esos últimos días del restaurador, de Juan Manuel de Rosas. Es interesante ver cómo se ven incorporados unos vocablos ingleses a su lenguaje, farm, field. Eran ya 25 años de vivir en aquel exilio, estar en contacto permanentemente con gente que hablaban en inglés, y bueno, es interesante ver cómo él iba incorporado estos vocablos. Yo creo que uno podría pensar en ese recorrido mental del recuerdo que mucha gente imagina que es lo que le pasa a los moribundos, a aquellos que se están por ir. Quizá hubiera pensado en aquel muchachito que participó en las invasiones inglesas junto a Liniers, con apenas 11, 12 años, que hablan las crónicas de un chico muy temerario, de su ausencia absoluta en la Revolución de Mayo. Es un hombre que no participa de la Revolución de Mayo y desconfía un poco de las ideas de estos jacobinos, de estos muchachos tan ateos, él que era tan religioso y tan apegado a la religión. Seguramente también hubiera pensado en aquel muchachito que le mandaron a cuidar y a enseñar a su estancia, ¿no? Que era un pequeñito bastante tímido, lector, que él determinó, digamos, pudo
de alguna manera sacar el diagnóstico que ese chico no era para el campo, ¿no? Que ese chico estaba para otra cosa. Ese empleadito que tenían que le mandaron como peón, él lo veía leer, lo veía en otra onda. Ese chiquitito terminó siendo nada más y nada menos que Bartolomé Mitre. Que estaba para otra cosa, evidentemente. Cosas increíbles de la historia argentina, ¿no? Es decir, el histórico enemigo que había ahí trabajado o intentando trabajar en la estancia de Rosas. Y también seguramente habrá pensado en este personaje que fue tan importante en su vida como fue Facundo Quiroga, ¿no? Aquel extraordinario tigre de los llanos, por el que también pasaron algunas cosas interesantes, como por ejemplo el hombre que lo recomienda a otro joven muy interesante para que venga a estudiar a Buenos Aires, que era nada más y nada menos que Juan Bautista Alberdi. Muchacho tucumano, sin recursos, que Quiroga le quiere pagar los estudios y lo hace venir a Buenos Aires y tomar contacto con Rosas. Una relación muy interesante y conflictiva la de Quiroga y Rosas. Quiroga, lejos de la crónica de el tipo ignorante, bruto y letrado, era un hombre que leía bastante, un hombre bastante culto, un hombre que le importaba que sus hijos se eduquen, por ejemplo. Y sobre todo hay una diferencia sustancial interesante en la cuestión, por ejemplo, constitucional. Es decir, Quiroga, como representante del interior, como federal del interior, tiene un profundo interés en que se sancione la Constitución Nacional, cosa que Rosas no, porque Rosas entendía que esa Constitución iba a elegir evidentemente un presidente, que se iba a armar un poder legislativo, que se iban a dividir los poderes, y particularmente en este sentido representando los intereses ya no propios sino de toda la clase terrateniente a la que representaba, la aduana se iba a tener que nacionalizar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ahí una evidente demora que Facundo le reclama permanentemente, y quizá una gran injusticia histórica también con Facundo es que pasó a la historia por el libro de su enemigo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Vos sabés que hay una frase de Facundo de la que Sarmiento se burla, que es cuando pide que los gobernantes dicten leyes análogas a los pueblos. Una frase fantástica. Absolutamente. Está pidiendo que las leyes, en definitiva, tengan que ver con la gente. Absolutamente. O sea, no es para burlarse, sino todo lo contrario, ¿no? Pero es cierto que en definitiva aquel libro que tanto le preocupa a Sarmiento, exiliado en Chile, que llegue a la Argentina, que llegue clandestinamente, que llegue como llegue, aquel libro escrito sobre todo contra Rosas, hace que curiosamente el nombre de este personaje tan extraordinario como Facundo Quiroga, tan particular, quede asociado a Sarmiento, ¿no? Uno dice Facundo, dice Sarmiento. Dice Sarmiento y no solamente dice Facundo, pero también ocurre, pero sobre todo le pasa a Quiroga con su gran enemigo, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Yo creo que también por esa memoria habrá pasado su encuentro con Lavalle, ¿no? Tan particular, yendo un poquito para atrás, después del terrible asesinato de Dorrego, aquel notable federal, y Lavalle haciendo caso, la espada sin cabeza, ¿no? Haciendo caso a los consejeros unitarios, y aquel encuentro tan interesante donde Rosa llega y sabe que Lavalle está durmiendo la siesta en su catre y lo espera y lo despierta con un mate, y los enemigos comienzan a hablar, y esto termina en el pacto de Cañuelas, ¿no? Claro. Más allá de la anécdota del dulce de leche. Más allá de la anécdota del dulce de leche, que nunca sabremos si es verdad. Se cuenta que les gustaba tomar el mate de leche, para lo cual se había puesto a hervir leche con azúcar, y parece que la encargada se demoró un tiempo bastante, y eso terminó convirtiéndose en dulce de leche. No estamos diciendo que este sea el origen, pero es una de las leyendas sobre el origen del dulce de leche en nuestro país, que también nos adjudicamos la propiedad, así como los mexicanos también se la apropian bajo el nombre de cajeta. Claro. Allá se llama cajeta, y así recibe otros nombres en América Latina, el mismo producto que nosotros denominamos dulce de leche. Bueno, y por supuesto la llegada al poder de este hombre, ¿no? De alguna manera avalado por
una situación de vacío de poder generado por el pésimo gobierno de Lavalle, por la represión que desata Lavalle, los llamados salvajes unitarios, ¿no? Que muy pocos meses de gobierno matan a 4.000 personas, arrasan pueblos enteros. Y entonces esta situación lleva a que finalmente asuma la gobernación de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, de alguna manera el hombre que todos confiaban de que con mano dura podía restaurar las leyes, todo un término, y además un hombre que concitaba algo muy difícil de lograr, que es el absoluto apoyo de los sectores populares bonaerenses, es decir, los más pobres, los negros, etcétera, y a la vez la confianza absoluta de los sectores altos de la sociedad, ¿no? Era como una especie de garantía para la clase dirigente de por un lado, de defensa de sus intereses, y por otro lado, de control social de la población, ¿no? Por esto de conocer tanto al gauchaje, como se decía. Ahora, por lo que vos decías, no era lo mismo ser federal en Buenos Aires que serlo en el interior. Absolutamente. Es más, ser federal en el interior podía implicar ser antirrosista, como lo fue, por ejemplo, el Chacho Peñalosa en determinado momento, ¿no? O Ferré a veces en Corrientes. O Ferré, que defendía los intereses, digamos, un poco más proteccionistas. Así que es un periodo fascinante, complejo, sumamente interesante de la vida argentina, que ha sido estigmatizado, que justamente por eso se estudia tan mal, o se lo lee tan mal, digamos, o se lo ama a Rosas o se lo odia, no reconociéndole ningún mérito, o por el contrario, son todos méritos y ningún demérito, digamos, o teñido de sangre, o teñido de soberanía, o digamos, no hay términos medios en este periodo de gobierno muy largo. Pensemos que prácticamente con ese breve interregno del 32 al 35, él gobierna del 29 al 52, son muchos años en medio de una guerra civil cruenta, donde algunas cosas son realmente curiosas, ¿no? Como por ejemplo la aparición ya en su segundo gobierno asignado por el asesinato de Quiroga, donde él asume ya con la suma del poder público, con mucho poder en una situación conflictiva del país. Al poco tiempo surge una generación literaria como la del 37, ¿no? Una generación que se declara algo así como intermedia y que propone en principio un plan de gobierno, lo piensa incluso a Rosas como posible conductor de ese plan de gobierno. Y luego, bueno, evidentemente se producirá la ruptura, porque las propuestas, el modelo de país que planteaba esta generación del 37, esa mirada romántica, no católica de la sociedad, no hispanista de la sociedad, hacen que Rosas desconfíe profundamente. Bueno, esto termina con exilio, persecución, la creación de toda una literatura antirrosista sumamente interesante, donde hay algunas piezas extraordinarias que hay que leer. Digo, Facundo, por empezar, y por supuesto El Matadero, ¿no? El Matadero es una obra extraordinaria, ¿no? De Echeverría, digamos, donde se ven muchas cosas, se ve, digamos, el desprecio por los sectores populares, pero también una radiografía notable de lo que era aquel Buenos Aires, la vida de los sectores populares, es decir, de cómo vivían, el matadero como todo un símbolo, ¿no? Y el uso de la carne como simbología, es decir, el matadero y el matambre, ¿no? Lo crudo y lo cocido, que va a dar luego nombre a grupos políticos, es decir, los más civilizados, los cocidos, y lo más lo menos civilizado, el crudo, ¿no? Y de argentinas que no se comprenden entre sí, ¿no? Hoy vos hablabas por ejemplo, de Alberdi, y lo tenemos escribiendo como Figarillo. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, Rosa no estaba para Larras, digamos, ¿no? No, claro, La Moda, por ejemplo, que comienza siendo una publicación de moda en el sentido literario, textil, etcétera. Bueno, evidentemente también resultaba un poco perniciosa, porque ahí se iban infiltrando algunas ideas que parecían a la censura de la época un tanto incorrecta, ¿no? Es decir, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que Rosas restablece las relaciones con el Vaticano y la Iglesia vuelve a tener una preponderancia en la vida cotidiana que no tenía, por ejemplo, en otros tiempos, particularmente por la ruptura que se había dado en épocas de la Revolución, ¿no es cierto? Entonces ahí hay evidentemente un tema importante. La otra cuestión es, que me parece que es dejada de lado completamente, es el consenso que logra Rosas. Esto se pasa por alto,
como, digamos, bueno, el apoyo del gauchaje, como se dice, o el apoyo de los sectores populares, aparece realmente en el debate como un tema menor o sin importancia, ¿no? Digamos, como que, bueno, la gente apoya cualquier cosa, ¿no? Sí. Cuando es un tema muy importante, y es un tema que también define quiénes se oponen. Vos decías recién fuera del micrófono, algo que a uno lo acerca a Rosas es quienes se oponían a él, ¿no? Que luego, digamos, que también era una cosa bastante extraña, porque pensemos que se oponían a él no exactamente los sectores de poder en un principio, que se vieron absolutamente beneficiados, ¿no? Es decir, no se oponían a él ni los Sancho Arena, ni los Martínez Dios, ni ninguno de estos que estaban haciendo importantes negocios y tenían la garantía de la extensión de la frontera y todo esto. No se oponían a él los sectores populares, que tenían una política de precios máximos, que tenían cierto bienestar en cuanto a la entrada de productos con ciertas con ciertas franquicias, y se vivía más o menos acomodadamente. Estamos hablando específicamente de Buenos Aires y algún sector de los alrededores. Pero sí se ponían a él, digamos, aquellos sectores que despreciaban profundamente al pueblo en sí, salvo que este pueblo se convirtiera en pueblo francés, en pueblo europeo o en alguna cosa por el estilo, ¿no? Subyace esa idea de que la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Absolutamente, por eso digo que queda como por fuera del debate esta idea de este consenso. El primer gobernante, hay que decirlo así, porque así fue, el primer gobernante con consenso que tuvo la historia argentina prácticamente, ¿no? Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia. Vamos a leer una frase sin decirle quién es el autor, y van a ver cómo se van a sorprender cuando terminen de escuchar quién escribió este texto. Rosas es un republicano que ponía en juego los artificios del sistema popular representativo. Era la expresión de la voluntad del pueblo, y en verdad que las actas de elección así lo demuestran. Esto será un misterio que aclararán mejores y más imparciales estudios que los que hasta hoy hemos hecho. No todo era terror, no todo era superchería. Grandes y poderosos ejércitos lo sirvieron años y años impagos. Grandes y poderosos capitalistas lo apoyaron y sostuvieron. Abogados de nota tuvo en los profesores patentados del derecho. Entusiasmo, verdadero entusiasmo, era el de millares de hombres que lo proclamaban el grande hombre americano. ¿Quién dijo esta frase? Domingo Faustino Sarmiento. O sea, había en él un reconocimiento de las cosas que venimos diciendo, ¿no? El consenso, de que no todo era coerción, de que había apoyo, etcétera, etcétera. Y esto dicho por, efectivamente, probablemente el más grande enemigo que haya tenido Rosas. No eran 23 años de terror, entonces. No era. Efectivamente, ¿no? Digamos, no era, como se decía, todo mal, y que además que la cuestión de que todo el mundo estaba obligado a hacerlo, sino que evidentemente hay un reconocimiento de esta construcción de consenso de la que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Bueno, y también está, siguiendo con Sarmiento, él comenta en el Facundo cómo fueron estas elecciones que llevan a Rosas finalmente al segundo gobierno, Dice, ¿sería acaso que los disidentes no votaron? Nada de eso. No se tiene aún noticia de ciudadano alguno que no fuese a votar. Debo decirlo en obsequio de la verdad histórica, nunca hubo gobierno más popular, más deseado ni más bien sostenido por la opinión. Está hablando de Rosas. Lo que pasa es que para él esto no era contradictorio, para Sarmiento, porque el gobierno de la opinión, digamos, el gobierno de la mayoría, más bien ratificaba esta idea de que el pueblo se equivocaba, ¿no? Más que un reconocimiento, como dice él está avalando su teoría de que el pueblo estaba absolutamente equivocado en su ignorancia y que no podía, en todo caso, votar correctamente, ¿no? Pero igual es muy interesante que Sarmiento lo diga en estos términos, ni más ni menos que Sarmiento, ¿no es cierto? Y acá es interesante escuchar del propio Rosas cuál es su diagnóstico en cuanto a por qué él es el que tiene que gobernar y por qué el Partido Federal es el que está en mejores condiciones de gobernar, a diferencia de los unitarios, ¿no? Es un poco largo, pero vale la pena, porque es un excelente diagnóstico de la situación en aquellos años 30 y 40 en los que gobernó don Juan Manuel de Rosas.
Conozco y respeto mucho los talentos de los señores Rivadavia, Agüero y otros de su tiempo, pero a mi parecer todos cometían un gran error. Se conducían muy bien con la clase ilustrada, pero despreciaban a los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son gente de acción. Yo noté esto desde el principio y me pareció que en los lances de la revolución los mismos partidos habrían de dar lugar a que esa clase se sobrepusiese, causase los mayores males, porque usted sabe la disposición que hay siempre en el que no tiene nada contra los ricos y superiores. Me pareció, pues, muy importante conseguir una influencia grande sobre esta gente para contenerla o dirigirla, y me propuse adquirir esa influencia a toda costa. Para esto me fue preciso trabajar con mucha constancia y hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y hacer cuanto ellos hacían, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses. Esta conducta me atrajo los celos y las persecuciones de los gobiernos, en lo que no sabían lo que hacían, porque mis principios han sido siempre obediencia a la autoridad y a las leyes. Ya dije a usted que los señores de aquí, de la ciudad, no querían nada conmigo, cuando podían conseguir todo, se entiende con decencia, porque Juan Manuel de Rosas es incapaz de bajezas. Me contuve quieto, a pesar de que la campaña me llamaba con insistencia. No quise hacer nada y me propuse que conociesen que sin mí nada podían, porque yo sabía lo que les iba a suceder, que no se habían de entender como sucedió. ¿Creen que soy federal? No, señor. No soy de partido alguno, sino de la patria. Bueno, además de un hombre que escribía muy bien, un hombre que tenía unas lecturas muy conservadoras, admirador de Bossuet y algunos teóricos del absolutismo, con una interesante capacidad de redacción, y acaba claramente una expresión de realismo político, ¿no? Es decir, por un lado confiesa que hizo lo posible para ser imprescindible, estas permanentes renuncias anuales ante la legislatura, argumentando primero su delicada salud, luego el dolor que sentía por la muerte de su amada esposa, todo para que le ratificaran las facultades extraordinarias y le renovaran el manejo de las relaciones exteriores, cosa que hacía en nombre del resto de las provincias, ¿no? Es decir, había en él una muy clara concepción de la estrategia política que salía a relucir en textos como por ejemplo, ¿no? Un episodio clave de los últimos años del gobierno de Rosas fue sin duda el combate de la vuelta obligado, concretamente el bloqueo anglo-francés, que le valió por un lado la felicitación de San Martín, la clara y el claro ofrecimiento de venir a pelear en favor de la Argentina frente a aquella situación tan particular de estar bloqueado el principal puerto nacional por las dos armadas más poderosas del mundo, que por primera vez se unían, esto hay que decirlo, países históricamente enemigos, recordemos la guerra de los 100 años, bueno, tantas cosas, se unían curiosamente para invadirnos a nosotros y para atacarnos a nosotros. San Martín decide donarle el sable a Rosas, por su coraje y por su actuación en principio frente al bloqueo francés, y de alguna manera con este donativo está avalando su política exterior, no necesariamente su política interior, como dijimos cuando hablamos del programa de San Martín, pero es bueno donar lo más preciado, ¿no? Probablemente lo que él más quería, que era el sable. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Bien, es interesante también la actitud de un opositor como Juan Bautista Alberdi, frente, digamos, al bloqueo y frente a lo que algunos hicieron como Lavalle, de sumarse a la invasión francesa, es decir, dejando de lado la nacionalidad, no importando bajo qué pabellón se combatía a Juan Manuel de Rosas, ¿no? ¿Viste esa frase como era de algunos unitarios, que solamente los hombres libres tienen patria, porque los esclavos no tienen patria? Exactamente, o sea, no hay nada que... eso justificaba efectivamente cualquier cosa, ¿no? Esto decía justamente Alberdi, un clarísimo enemigo del restaurador, desde Chile, y recordemos que él estaba exiliado de Rosas en Chile. En el suelo extranjero en que resido,
En el lindo país que me hospeda sin hacer agravio a su bandera, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias, aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos. Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Bueno, esto decía Alberdi, un hombre que lo va a conocer a Rosas tardíamente en el exilio, lo va a visitar, e inclusive lo incentiva para que culmine un trabajo literario, ¿no?, que estaba escribiendo, llamado La Ley Pública, y otro sobre la religión del hombre, sea cual fuere su creencia. Y también la autobiografía que estaba esbozando. Alberdi incluso se ofrece a ayudarlo a terminar esa autobiografía. Todo esto tenía que ver como con que Alberdi estaba cambiando claramente su posición, la había cambiado durante la Guerra del Paraguay, había visto el desastre que habían hecho los supuestos salvadores de la patria, ¿no? Y se produce este acercamiento, este inicio de una amistad interesante entre dos personajes que en vida fueron tan antagónicos que uno tuvo que vivir en el exilio, sintiendo la persecución del otro, y que alguien tan grande como Alberdi, como lo fue, que tiene una enorme capacidad autocrítica, el último Alberdi, el Alberdi de los cuales los liberales no quieren ni hablar ni oír hablar, el que se opone en la Guerra del Paraguay, el que los critica y los llama hipócritas, el que dice que son amantes de una deidad que no han visto ni conocen, la libertad. Para ellos, dice, para ellos el opositor es enemigo y merece la muerte. Estos son los liberales argentinos. Esto escribía Alberdi. Por eso, justamente, es que la última etapa, la que se conoce en cuanto a sus escritos como los póstumos, es la que menos rescatan los liberales argentinos, ¿no? Parece que no hubiera escrito nada más que las bases, Alberdi. Efectivamente, o aquella frase de que ni en 100 años un peón argentino será como un obrero inglés, digamos, ¿no? Todas estas cosas que los que no lo conocen Alberdi se toman de esas frases o etcétera, ¿no? Y porque tenemos de los dos, ¿no? Aquellos que lo odian por extranjerizante y no han leído a Juan Bautista de América, como lo llaman en Paraguay, ¿no? A este hombre tan americano y tan defensor de Paraguay en el momento más incorrecto, porque era meterse con todo el poder económico y político de Argentina. Le costó prácticamente no volver más, vino unos pocos meses y se tuvo que volver, ¿no?, a morir a París. Y bueno, este hombre es el que llega a entablar una cierta relación con Rosa, y yo creo que es fascinante pensar estos diálogos, ¿no? En dos tipos que se odiaron, que estuvieron tan distantes, uno que escribió tanto en contra de Rosas y lo tenía enfrente, y pensar, el ejercicio de pensar estos diálogos, ¿no? Qué fascinantes serían esas conversaciones de un tipo que trata de convencer al que fue su enemigo que se decida a escribir una autobiografía, que él lo va a ayudar, ¿no? Es una cosa extraordinaria, realmente, pocas veces vista seguramente en el mundo, ¿no? Los sueños de los fundadores de nuestra patria tienen su espacio en Historias de nuestra historia. Vamos a leer algunos medios de nuestros oyentes. Les agradecemos mucho que nos escriban a historias@radionacional.gov.ar. con B corta, ¿no? Es cierto. Exactamente, .gov con B corta. Bueno, acá nos escribe Alejandra Paz, nos dice: felicitaciones por el programa y por su trabajo por volver concreta y útil la historia para que deje de ser un cuento aburrido y separado del presente que muchos hemos aprendido. Saludos, Alejandra Berrenorte. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por escucharnos. Nora Santana, estimado Felipe, el 11 de marzo del 73 fui a votar por primera vez con mi hija Eleonora, que tenía casi 2 años, yo 23 recién cumplidos, y nunca voy a olvidar ese día. Aún conservo la libreta cívica con ese voto emocionado.
no fui peronista o no me reconocí peronista hasta el 2008. Era bastante gorila, dice Mira Nora. vos. Nos manda un saludo, un abrazo compañero. Un abrazo compañero, manda. Sí. Bueno, Nora Santana, muchísimas gracias. Y tenemos la ganadora. Sí, que es Corina Duarte, que ha mandado el gabinete que juró el 25 de mayo de 1973 acompañando al doctor Cámpora, que era lo que vos pedías en el programa anterior. Exactamente. Presidente de la República, Héctor Cámpora. Vicepresidente, Vicente Solano Lima. Ministro del Interior, Esteban Rigui. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Juan Carlos Puig. Ministro de Economía, José Bergelbar. Ministro de Cultura y Educación, Jorge Tayana. Ministro de Defensa Nacional, Ángel Federico Robledo. Ministro de Justicia, Antonio Benítez. Ministro de Previsión y Bienestar Social, José López Rega. Inolvidable. Sí. Ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Muy bien, Corina, entonces ganadora de este premio que, como decimos, son importantes premios, son premios históricos. Efectivamente. En este caso un libro de historia. Bueno, el libro de historia, en este caso, Mitos 2, de Felipe Piña, ¿sí? Y se puede pasar a buscar en horario razonable, como decís vos, Exactamente. por Maipú 555, Capital Federal. Hay que ver que es razonable para cada uno, ¿no? Pero decimos de 10 a 18, qué sé yo. Para ir a la oficina, por ahí. Claro, una cosa así, ¿no? Porque otra gente que por ahí tiene un horario razonable que es de 2 a 5 de la mañana. Sí. No le van a dar bola a ese horario, ¿eh? Vengan de 10 a 18 más o menos y serán bien recibidos. Así es la razón que tiene horario. Claro, efectivamente. La pregunta de esta semana es: ¿quiénes sucedieron a Rosas en ese periodo intermedio que va del 32 al 35? 1832 a 1835. Nos escriben entonces a historias@radionacional.gov.ar. se van a ganar un libro, ¿eh? Así que entonces la pregunta es: ¿quiénes sucedieron a Rosas? ¿Quiénes gobernaron la provincia de Buenos Aires entre 1832 y 1835? Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia. Bueno, estamos hablando de los últimos momentos de Rosas, de sus recuerdos, que seguramente evocarían uno de los momentos más dramáticos que tuvo que ver, ciertamente, con su partida al exilio, ¿no? Con la derrota de Caseros. Algo llamativo es que, producida la derrota de Caseros, y para ver en qué estado quedan las arcas oficiales, cuando Urquiza se hace cargo del gobierno, cuando es el hombre que asume el poder después de Rosas, sucede lo siguiente: comienza, creyendo que de esta manera podría garantizarse ciertas lealtades, hace un reparto en metálico, que es el siguiente. Gobernador Vicente López y Planes, 200.000. Teniente Coronel Hilario Ascasubi, 10.000. Coronel Manuel Escalada, 100.000. General Gregorio Araos de la Madrid, 50.000. Coronel Bartolomé Mitre, 16.000. Gobernador de Corrientes, Benjamín Virasoro, 224.000. General José María Galán, 250.000. O sea que plata había quedado dinero para hacer esta repartija. Por supuesto que de nada le va a servir a Urquiza, como veremos en algún otro programa, esta repartija de dinero, creyendo que con esto podía comprar ciertas lealtades que obviamente no puede comprar, ¿no? Roma no pagaba traidores en una época. Roma no pagaba traidores, efectivamente. Bueno, Urquiza finalmente se instala en Palermo. Ahí está la famosa anécdota de Sarmiento, ¿no? Que se instala en lo que es hoy el Parque 3 de Febrero, que justamente es un nombre de revancha histórica, porque 3 de febrero es la fecha de la derrota de Rosas, y se instala ese parque en lo que era la quinta, la residencia de Rosas, ¿no? Incluso algo ya un poquito bizarro es que el monumento a Sarmiento se instala donde estaba el dormitorio de Rosas, como una especie de revanchismo histórico sin límites, ¿no? Esto parece ser una cosa así increíble de la historia argentina. Y bueno, y entonces va a marchar al exilio inglés, donde va a pasar los últimos años en este estado que decíamos de cierta pobreza, viviendo las turbulencias del país, con muchos problemas económicos, y curiosamente una de las pocas personas
que se ofrecen a ayudarlo es justo José de Urquiza, que le escribe esta carta. Yo y algunos amigos de Entre Ríos estaríamos dispuestos a enviar a usted alguna suma para ayudarle a sus gastos, y le agradecería nos manifestase que aceptaría esta demostración de algunos individuos que más de una vez sirvieron a sus órdenes. Ello no importaría otra cosa que la expresión de buenos sentimientos que le guardan los mismos que contribuyeron a su caída, pero que no olvidan la consideración que se debe al que ha hecho tan gran figura en el país y a los servicios muy altos que le debe y que soy el primero en reconocer. Servicios cuya gloria nadie puede arrebatarle, y son los que se refieren a la energía con que siempre sostuvo los derechos de la soberanía y la independencia nacional. Bueno, esto le decía Urquiza, el hombre que lo había derrocado, aquel hombre que era federal también, ¿no? Y que horrorizaba a la clase dirigente porteña cuando entraba a Buenos Aires con la divisa Punzó. Y como todos sabemos, Urquiza va a durar muy poco tiempo en el poder, apenas 7 meses. El 11 de septiembre le hacen un golpe de estado cuando él marcha hacia Santa Fe, lo deponen y se separa el estado de Buenos Aires del resto de la Confederación, ¿no? Es decir, que habían de alguna manera usado a Urquiza como causa eficiente para derrocar a Rosas, y luego iban por el poder, sacándose de encima a este federal molesto, que era don Justo José de Urquiza, ¿no? Esto es lo que pasa después de Caseros. Quizá para ir terminando es interesante pensar en lo que ha dejado Rosas en la historia, y sobre todo cómo se lo ha leído en la historia, ¿no? Es decir, ha sido el hombre más odiado y el monstruo de la historia argentina, por lo menos hasta la aparición del libro de Saldías, a fin del siglo XIX, el primero que lo reivindica parcialmente. También hay un interesantísimo texto de Lucio Mansilla, Rosas, donde habla de su tío, donde una figura realmente impactante. Esto aparece también en un cuento llamado Los 7 platos de arroz con leche, que es un relato extraordinario y muy recomendable, donde el joven Lucio, que venía de hacer una gira mundial muy loca por Asia, por Europa, se presenta ante su tío, ante ese imponente personaje, para contarle todo esto, y se encuentra con que su tío está preparando el discurso de la legislatura, mientras sabe que está marchando las tropas para terminar con él en lo que va a ser la batalla de Caseros. Y como impertérrito, como si nada ocurriera, le está leyendo a este joven Mansilla, que lo cuenta como solamente él puede contarlo, lo que va a ser el plan de gobierno por los años siguientes y todo esto, cuando sabe que esto es absolutamente improbable. Y Mansilla va midiendo el tiempo por la frecuencia de entrada de Manuelita con los platos de arroz con leche, que son 7 platos de arroz con leche, Es decir, que pasaron horas y horas mientras este hombre le leía y le explicaba su discurso de la legislatura. Un relato extraordinario de Mansilla, sobrino de Rosas, que escribe un curiosísimo libro que se llama Rosas con Z, ensayo psicológico. Así que estos 2 libros son los primeros, y luego vendrá, por supuesto, la reivindicación del revisionismo en la década del 30, primero el revisionismo oligárquico, digamos, que lo ve como Ibarguren, por ejemplo, que lo ven como el gran patrón de estancia, el hombre paternalista, y luego vendrá el revisionismo popular de la mano de Jaureche, de Scalabrini, pero particularmente de José María Rosa, con una visión más popular, más vinculada a lo que va a ser la ideología peronista. Siempre es bueno recordar que el peronismo, durante su gestión y su gestión educativa, jamás reivindicó la figura de Rosas. Es decir, cuando ustedes frecuentan estos libros que ponen tan nerviosos a los antiperonistas, ¿no? Con la foto el dibujo de Evita, el dibujo de Perón, los textos sobre el trabajador, no van a encontrar nunca un retrato de Rosas, y sí lo van a encontrar de Rivadavia, de Sarmiento. De hecho, esto se ve claramente cuando se expropian los ferrocarriles, ¿no es cierto? Se hacen estatales, y no hay un ferrocarril Juan Manuel de Rosas, sino que hay un ferrocarril Urquiza, hay un ferrocarril Sarmiento, un ferrocarril Roca y un ferrocarril Mitre, ¿no? La reivindicación del peronismo de la figura de Rosas es tardía, y se da más bien a partir de la caída, cuando hay un nuevo revisionismo que reivindica
a Rosas, incorporándolo un poco a los caudillos y a la idea de lucha que se da en ese momento, ¿no? También, digamos, con esta idea de que se había vivido una segunda tiranía, eso obligó a revisar también la primera. Efectivamente, y aparece cierta reivindicación de la primera, ¿no? Sobre todo sabiendo cómo irritaba a los enemigos del peronismo la exaltación de la figura de Rosas. Vamos a terminar con lo que se conoce como el testamento de Rosas, ¿no? Lo que él escribió, una síntesis pequeña de lo que él mismo denominaba una especie de testamento político. Durante el tiempo en que presidí el gobierno de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, con la suma del poder por la ley, goberné según mi conciencia. Soy, pues, el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos como los malos, de mis errores y de mis aciertos. Las circunstancias durante los años de mi administración fueron siempre extraordinarias, y no es justo que durante ellas se me juzgue como en tiempos tranquilos y serenos. Si he podido gobernar 30 años aquel país turbulento, a cuyo frente me puse en plena anarquía y al que dejé en orden perfecto, fue porque observé invariablemente esta regla de conducta: proteger a todo trance a mis amigos, hundir por cualquier medio a mis enemigos. Bueno, este es lo que se conoce como el testamento político como el de Rosas. Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, Roberto, como siempre. Un gusto estar con ustedes y nos encontramos aquí en Historias de nuestra historia por la Radio Pública.